A conversar con el doctor Eber Joel Campos, constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Campos? Muy buenos días. ¿Lo tenemos? Vamos a ver si lo recuperamos, si es que lo perdimos. Que con él queremos hablar de algunos temas vinculados a las aprobaciones que se han hecho de algunos proyectos en el Congreso de la República. Parece que ya lo tenemos. Doctor Eber Campos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor Campos? Bueno, estaba revisando en las redes sociales algunos comentarios suyos en relación con lo sucedido en el Parlamento el día de ayer. Y usted, por ejemplo, comentaba esta decisión de los congresistas que en primera votación han aprobado la reelección inmediata de los alcaldes y de los gobernadores. Quisiera, por favor, que le contara a los televidentes ¿qué le parece? Entiendo que usted está a favor. Si a mí me preguntaran, yo también, porque da la impresión que finalmente esto de la no reelección no nos ha dado buenos resultados, pero queremos su análisis y su impresión, por favor. Sí, o sea, en lo personal yo estoy a favor de la reelección, al menos por un periodo. Creo que puede ser un incentivo positivo para que los alcaldes se esfuercen y hagan una buena gestión, y además porque le puede dar alguna continuidad algunas medidas que se pueden implementar en un periodo que a veces puede resultar muy corto, y además porque históricamente la tasa de reelección tampoco es que haya sido muy alta. Estamos hablando alrededor del 14 al 16% en promedio, lo cual significa que los electores con todo tienen también un juicio crítico, es decir, valoran la labor realizada por sus autoridades y los premian o los sancionan al votar o no hacerlo por ellos. Entonces, a mí me parece que en términos generales es una buena medida. Lo que sí me llama la atención, y lo resaltaba en ese comentario que usted menciona, es que junto con esta medida, el Congreso incluyó, digamos, de manera un poco subrepticia, la eliminación tácita de los movimientos regionales. Y sin embargo, usted también está de acuerdo con la medida. Yo lo que digo es que puede tener sentido. Lo que yo resalto sobre todo es que más allá de la opinión que nosotros tengamos, el que se haya introducido a última hora puede generar algún inconveniente, no solamente en términos políticos, sino en términos jurídicos. Claro, usted se refiere al hecho de que ni siquiera ha habido debate. No ha habido debate, es decir, las reformas constitucionales, a diferencia de lo que sucede con las leyes ordinarias o incluso con las leyes orgánicas, que son normas de rango legal, se debaten de una manera diferente a las modificaciones a la Constitución, porque la Constitución es una norma que tiene unas implicancias, tiene unos alcances, tiene unos efectos infinitamente mayores a las leyes ordinarias. Entonces, claro, lo que la Constitución prevé es que cuando se intente modificar la Constitución, se garanticen condiciones mínimas para su reflexión, para su análisis, para su debate. Lo que ha sucedido con esta figura que le comentaba de eliminación tácita de los movimientos regionales no cumple necesariamente con ese criterio, porque esa propuesta se introdujo a última hora en el Pleno, es decir, no fue debatida previamente en la comisión de origen, que fue la Comisión de Constitución, y eso probablemente ha evitado que los sectores que podrían verse afectados por esta medida no hayan podido intervenir en el debate, que es lo que hubiese correspondido, ¿no? Correcto. Explíquele a los televidentes por qué usted estaría de acuerdo con que, digamos, se elimine a los movimientos regionales de una participación electoral. Yo lo que digo es que en términos políticos nosotros tenemos un sistema de partidos bastante diezmado. Es decir, tenemos muchos partidos formalmente, pero tenemos muy pocos partidos, incluso me animaría a decir quizá ningún partido en el sentido pleno del término, es decir, partidos orgánicos, partidos que tengan una vida activa, partidos que tengan una visión del país, un proyecto para el país, y que tengan sobre todo una participación en los diferentes espacios políticos y electorales. En el caso puntual, por ejemplo, de la política regional, los partidos nacionales
prácticamente no tienen ninguna presencia. Es el terreno de la política regional, digamos, es decir, es el terreno en donde los movimientos regionales y antes los movimientos locales han ejercido un liderazgo muy nítido. Eso hasta cierto punto parece plausible, pero también puede tener algunos inconvenientes porque luego, cuando se intentan, por ejemplo, implementar medidas que involucren al gobierno central o que involucren de pronto una mirada país, la relación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales se torna muy problemática precisamente porque no hay estos espacios de diálogo y de vinculación entre los movimientos regionales y los partidos que tienen acceso a la política nacional, ya sea en el Parlamento o en el Ejecutivo. Y eso en gran medida se ha debido a la manera como es que se ha organizado electoralmente la política en el país. Entonces, el hecho de que los movimientos regionales ya no tengan esa participación plena podría eventualmente, junto con otras medidas, junto con otras iniciativas, darle de pronto una mayor presencia, una mayor participación a los partidos. Pero insisto, esta es una apreciación todavía pues muy preliminar, muy incipiente acerca de lo que podría suceder, pero creo que lo ideal hubiese sido que este debate se extienda, que este debate hubiese permitido incluir a todas las voces implicadas, como para tener también un criterio un poco más elaborado, ¿no? Claro, porque alguien podría decir la situación, el contexto que estamos viviendo y que viven también los partidos políticos tiene diversos factores, algunos más fuertes que otros, y no creo que finalmente sean los movimientos regionales los culpables. No, y en eso podemos estar de acuerdo. Yo no creo que los movimientos regionales sean los responsables, ¿no?, de la debacle del sistema de partidos, pero sí creo que pueden plantearse algunos incentivos que puedan ayudar en un lapso razonable a reconstruir ese sistema de partidos que hemos perdido, o por lo menos a darles algunos elementos que ahora mismo no tienen, ¿no?, y que de alguna manera pues pueden explicar también la crisis que vivimos, porque fíjese, el problema de los partidos no solamente involucra a los partidos, el problema de los partidos afecta también la calidad de la representación y afecta también la calidad de las decisiones que se toman en los espacios políticos. Si es que los partidos son de muy mala calidad o no realizan filtros y eso no es efectivos, culpa de los movimientos regionales. Todo eso nos afecta a todos. Naturalmente, no es culpa de los movimientos regionales, pero el hecho de que tengamos un sistema un poquito más ordenado, un poquito más coherente, podría eventualmente ayudar a resolver eso, junto con muchas otras medidas que se tienen que hacer. Muy bien. Doctor Campos, para terminar, hay una confrontación que no sé hasta dónde nos va a llevar en estos días, no sé si digo bien, entre el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y sus adláteres, que pueden ser de la derecha, porque se pronuncian intelectuales, abogados, constitucionalistas, contra, y creo que digo bien allí, contra el Ministerio Público y el fiscal de la Nación. ¿Qué impresión tiene? ¿A dónde podríamos ir finalmente frente a esta confrontación abierta? Yo creo que hemos entrado a un escenario de polarización, de división, que no le hace bien al país. Me parece que estamos perdiendo de vista el rol que las instituciones deben cumplir en un Estado democrático, y hemos entrado en esta lógica, ¿no?, de las facciones, es decir, el amigo-enemigo, ¿no? Si es que usted decide algo que le conviene a mi facción, entonces es amigo, si hace lo contrario, entonces es enemigo, y perdemos de vista la institucionalidad. En el caso concreto, ¿no?, que usted menciona, yo creo que tenemos que respetar los fueros, es decir, ¿el Ministerio Público tiene competencia para investigar a la presidenta? Sí la tiene, no porque el Ministerio Público se haya arrogado esa atribución, sino porque la Corte Suprema, en 2 pronunciamientos, ya lo ha establecido. O sea, no es que sea una creación heroica del fiscal Villena, ni mucho menos. Es algo que ya está previsto como un hecho en la práctica jurisprudencial de nuestro país. Si es que ese criterio cambia, pues bueno, el Ministerio Público lo tendrá que considerar, pero al día de hoy esa es la regla
prevista en nuestra práctica constitucional. Y por el otro lado, pues el Congreso tiene que reconocer que eso es así. Si es que no está de acuerdo, tendrá que expresarlo en un espacio político, pero no debería instrumentalizar las herramientas de contrapeso pues para amedrentar a quien eventualmente pueda tener una posición diferente. Yo creo que tenemos que entender eso. Tenemos que entender que más allá de las diferencias, más allá de las posiciones políticas, que por lo general son coyunturales, deben prevalecer las instituciones. El país ya ha padecido demasiado con esta crisis política que viene atravesando desde hace ya varios años, y eso ha trascendido a los políticos y nos está afectando tremendamente en un montón de espacios, en el ámbito político también, pero en el ámbito económico, en el ámbito social. El país está muy desmoralizado y creo que a veces los políticos no toman nota de eso y sobre todo no toman medidas para superar esos problemas que afectan a la vida de todos los peruanos en su día a día. Bueno, yo estaba suponiendo que teníamos una pequeña, por lo menos desde hace algunas semanas, reserva moral en el Ministerio Público, pero lo escucho a usted y sostiene que si bien es cierto que del otro lado el gobierno y sus atláteres están trabajando mal, digamos, para el país, tampoco se porta bien el Ministerio Público. De repente mi expresión es muy fuerte, pero estaría asumiendo una actitud de chavetero, o sea, respondiéndose entre ellos. Yo no utilizaría el término, yo no me animaría a calificar eso de esa manera. Lo que sí creo es que más allá del rol de uno u otro funcionario, me da la impresión que estamos en un clima de animadversión y de polarización que ha trascendido al papel que formalmente les corresponde asumir a cada uno de estos actores, ¿no? Y creo, insisto con esta afirmación, que eso nos está haciendo un daño tremendo, porque cuando todo esto pase, señor Lara, reconstruir la institucionalidad perdida nos va a costar muchísimo. No solamente a nivel de determinadas posiciones, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Congreso, en el Ejecutivo, sino y fundamentalmente a nivel de la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Recuperar eso, recuperar la legitimidad de las instituciones políticas va a ser muy difícil. Y ciertamente sin eso no hay desarrollo posible. Y fíjese, creo que me quedo corto cuando digo el gobierno y su entorno, porque también el Congreso hace lo suyo. Yo no sé usted qué opina sobre esta decisión, si no me corrige, del Congreso de quitarle prerrogativas para investigar a la Fiscalía, al Ministerio Público y más bien sostener que es la policía la que deberá encargarse. No, me parece que eso es un exceso. Me parece que la Constitución establece claramente que el titular de la acción investigativa frente a un hecho criminal, frente a un hecho delictivo, es el Ministerio Público. La policía cumple un rol, naturalmente, pero de colaboración, de complemento de esa acción investigativa del Ministerio Público, y eso la Constitución lo prevé. El hecho de que se cambien los roles y se haga además a través de una norma ordinaria, me parece que puede desnaturalizar un poco el sentido de la Constitución en ese extremo, ¿no? De nuevo, me parece que estamos en un escenario donde se están aprobando normas muy importantes, muy trascendentales para el futuro del país, sin el debate suficiente. O sea, muchas de esas cosas nosotros las estamos viendo porque aparecen en los medios el mismo día en que se aprueban. Pero lo ideal es que esto mereciera, previo a eso, una discusión, un intercambio, un análisis que permita también a los propios congresistas incluso tener elementos de juicio mayores a los que podrían tener en una sesión muy escueta en el Congreso. Todo eso es preocupante y creo que deberíamos llamar la atención para que eso no siga ocurriendo. Sobre este caso específico del Congreso trajinando la idea de que el Ministerio Público ya no investigue, más bien la policía, ¿usted cree que hay algo más en la trastienda? ¿Por qué hacen eso? Pues mire, en el campo de las especulaciones podríamos tener muchas sospechas. Yo me limitaría a decir, en todo caso,
que no parece ser esa una lectura muy consistente con lo que señala la Constitución, incluso por dos razones, una razón práctica y una razón jurídica. La razón práctica es que en realidad la policía no cuenta necesariamente a veces ni con las herramientas ni con la formación necesaria para asumir esas labores de investigación que eventualmente pueden incluso contaminar lo bueno que pueda resultar de esa investigación en favor de quienes han incurrido en actos criminales. Claro, doctor Campos, pero fíjese, ni usted ni yo somos cándidos. Es verdad que yo soy un viejo al lado suyo, usted es joven, pero ya con suma experiencia. Pero, por ejemplo, en el Congreso creo que me quedo corto si digo que hay más de 50 congresistas investigados. Los líderes de los partidos representados en el Parlamento están investigados, procesados, algunos de ellos han estado presos preventivamente. Eso no deja de llamar la atención cuando, digamos, no quieren que el Ministerio Público se encargue de las investigaciones. Sí, digamos, es una línea de razonamiento posible. Lamentablemente, muchos congresistas están con investigaciones en curso, algunos incluso con investigaciones bastante avanzadas. Podría ser, por supuesto, una hipótesis posible, pero insisto, o sea, más allá de la hipótesis, lo que yo quiero poner de relieve es el efecto que esto puede tener, porque no se olvide que el Congreso puede dar una ley, pero al final del día, lo complejo no va a ser quien dé la ley, lo complejo va a ser cómo se interpreta y cómo se aplica, porque el destinatario de esa norma va a ser el Ministerio Público y el Ministerio del Interior a través de la policía. Ellos son los que van a tener que convivir con esta norma que puede, insisto, generar una serie de problemas, una serie de complicaciones que pueden ir en contravía de las funciones de estas instituciones cuando les toque implementar esta norma, ¿no? El Congreso puede tener un grupo de congresistas, no hay que generalizar, puede tener sus intenciones, puede tener sus propósitos, puede tener sus ideas, pero más allá de eso, cuando esta norma se publique y entre en vigor, los que van a tener que convivir con ella, con esa papa caliente y ver cómo la ponen en práctica, van a ser las instituciones involucradas, y ahí yo sí creo que van a tener muchos problemas. Muy bien, doctor Campos, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien, señor Lara. Muchas gracias. Vamos de inmediato a la pausa, amables televidentes, regresamos.